En este video lo que haremos es solucionar un par de ejercicios utilizando el método del factor integrante. Comenzaremos hablando un poco acerca del método de solución que nosotros podemos utilizar para implementar precisamente el factor integrante. Lo primero que tenemos que hacer es poner la ecuación diferencial en su forma estándar. Hay que recordar que lo que nosotros dijimos fue, vamos a tener una forma estándar de nuestra ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal, la cual es que la primera derivada de y tiene un coeficiente que lo acompaña, que es igual a 1, más p de x por y igual a q de x. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es expresar nuestra ecuación diferencial en esta forma estándar. Lo siguiente que haremos es precisamente identificar, una vez que hemos modificado nuestra ecuación, identificar tanto p de x como q de x y a partir de ahí entonces determinar la forma del factor integrante e elevado a la integral de p de x de x. Como tercer punto, pues pasamos a solucionar la ecuación que ya mencioné en el video anterior, que es e elevado a la p de x por y, la solución, igual a una constante más la integral de e elevado a la integral de p de x por q de x de x. Estos son entonces los tres pasos que debemos de seguir como metodología de solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal cuando tenemos el método o cuando estamos utilizando el método del factor integrante. Pasemos ahora entonces a un par de ejemplos de cómo es que podemos ir aplicando estos tres pasos para encontrar la solución de una ecuación diferencial. Se nos pide entonces encontrar la solución de la siguiente ecuación diferencial, en donde tenemos la derivada de y con respecto de x más 3 veces x cuadrada por y igual a 6 veces x cuadrada. Primero, como podemos observar, nuestra ecuación diferencial ya se encuentra en su forma estándar y por lo tanto no es necesario hacer ningún tipo de modificación a ella. Es decir, ya tenemos la primera derivada de y con respecto a x, que lo está acompañando un coeficiente 1, y a la solución y la está acompañando 3 veces x cuadrada, y todo eso es igual a 6 veces x cuadrada. Ambas son funciones únicamente de x. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto, que es primero identificar quién es p de x y quién es q de x, para posteriormente entonces encontrar cómo es la forma del factor integrante. Tenemos entonces que p de x es igual a 3 veces x cuadrada, mientras que q de x es igual a 6 veces x cuadrada. Y a partir de aquí entonces ya hay que encontrar el factor integrante. Es decir, aquí lo que vamos a tratar de encontrar es, bueno, ese exponencial elevado a la integral de p de x. Y nada más para simplificar un poco, el factor integrante se va a poner aquí como y de x, de la siguiente forma. Tenemos que y de x, o el factor integrante, es igual a e elevado a la p de x. En nuestro caso, p de x es 3 veces x cuadrada y por lo tanto sustituimos el p de x dentro del factor integrante. De esta forma, y solucionando entonces la integral de ese exponencial, nos queda que el factor integrante y de x es igual a e elevado a la x cúbica. Una vez que tenemos esto, entonces ya conocemos la forma del factor integrante, podemos sustituir en la ecuación. Sustituir en la ecuación que, digo, como recordatorio está ahí en la parte de arriba, y pasaríamos entonces a escribirla de manera explícita. Tenemos e elevado a la x cúbica multiplicada por y, que es igual a la integral de 6x cuadrada por e elevado a la x cúbica de x. Esta ecuación que nosotros nos hemos encontrado, entonces la parte del lado derecho, en donde tenemos nuestra integral, la podemos resolver por sustitución y ya lo único que nos quedaría sería resolver para y. Simplemente despejar y encontramos la solución a la ecuación diferencial que tenemos en la parte de arriba, en donde y es igual a 2 más una constante de integración por e elevado a la menos x cúbica.
Este es un muy simple ejemplo de cómo es que podemos utilizar el factor integrante para solucionar una ecuación diferencial de primer orden ordinaria lineal. Pasemos ahora a solucionar un segundo ejemplo. Muy bien, entonces en este ejemplo vemos que nos piden que resolvamos la siguiente ecuación diferencial: x cuadrada por la derivada de y con respecto de x más xy igual a 1, y tenemos la particularidad de que este es un problema de valor inicial, en donde nos dicen que cuando x vale 1, entonces y va a valer 2. Por lo tanto, ya no vamos a tener la constante de integración, sino que vamos a encontrar una solución particular para este problema. Comenzamos con los pasos de nuestra metodología. El primer paso nos dice que debemos de escribir la ecuación en su forma estándar. Podemos observar que efectivamente es necesario hacer adecuaciones para poder escribir la ecuación diferencial en su forma estándar. Básicamente lo que se hace es dividir toda la ecuación en x cuadrada, y eso nos da como resultado que dy sobre dx más y sobre x es igual a 1 sobre x cuadrada. De esta forma podemos ver ahora sí que ya el coeficiente que acompaña a la primera derivada de y es 1, mientras que tenemos una función que depende de x que está multiplicando a y tenemos q de x, que también es una función únicamente de x. Ya con esto lo que podemos hacer es precisamente identificar quiénes son nuestros p de x y q de x una vez que ya hemos transformado a la forma estándar de la ecuación, y vemos que p de x pues es 1 sobre x, mientras que q de x sería 1 sobre x cuadrado. Aquí nos dice que en este segundo paso, una vez identificados quiénes son p de x y q de x, lo que pasamos a hacer es a encontrar el factor de integrante y de x, y viene dado por la siguiente expresión. Nos quedaría entonces el exponencial de la integral de 1 sobre x de x, eso es logaritmo de x, el logaritmo con el exponencial entonces se van a cancelar, y tenemos que el factor integrante en este caso es únicamente igual a x. Ponemos entonces en la parte de arriba, nada más como recordatorio, cuál es la forma de la ecuación que estaremos sustituyendo, en donde ya hemos encontrado el factor integrante que es x. Escribimos de manera explícita y tenemos que x por y es igual a la integral de 1 sobre x cuadrada, que sería q de x, por x, que sería el factor integrante, de x, y eso ya nos puede dar como resultado directamente que esa integral es igual al logaritmo natural de x más c, una constante de integración. Con esto, entonces, lo que nos queda hacer es despejar y para encontrar la solución general, porque tenemos una constante de integración que hemos tenido ahí. Entonces, la solución nos queda que y es igual al logaritmo natural de x más c, todo eso dividido x. Ahora, dado que tenemos un problema con valores iniciales, hay que entonces tomar esos valores iniciales y sustituirlos dentro de nuestra solución para encontrar ese valor de c y por lo tanto la solución particular de este problema. Tenemos que cuando x vale 1, entonces y va a ser igual a 2, sustituimos los valores, entonces nos quedaría que 2 es igual al logaritmo natural de 1 más c sobre 1, y eso lo que nos da es que la constante c entonces es 2, y así ya hemos encontrado nuestra solución particular de esta ecuación diferencial, donde y es igual al logaritmo natural de x más 2, todo eso sobre x. Bueno, estos fueron un par de ejercicios que se pueden resolver mediante el método del factor integrante. En posteriores videos veremos ya no enfocados en la solución de ecuaciones diferenciales únicamente de primer orden, iremos ya a segundo orden y comenzaremos cuando nosotros tenemos ecuaciones diferenciales de segundo orden pero homogéneas, es decir, la parte igual a es igual a 0. La ecuación diferencial completa es igual a 0. A eso le denominamos una ecuación diferencial homogénea. Pero eso será hasta el siguiente video.